Estamos con Remy Boudard, Market Director de Sander España, y con Rafa Martínez, Programmatic Lead de Dentsu. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, vamos a hacer un análisis un poco del 2021, de retos, de aprendizajes del 2020. Y para comenzar, me gustaría saber por qué los anunciantes deben construir su propio mercado. A ver, yo creo que la creación de un marketplace propio por parte de los anunciantes, la primera y gran ventaja que tiene es que crean un entorno propio en el que ellos se sienten cómodos y donde pueden acceder al inventario que más les interesa, ¿no? Digo al inventario que más les interesa porque son capaces de filtrar qué tipo de inventario entra y de qué players entra dentro de este marketplace y hacer una precualificación del mismo para pujar por aquel que más se adecue a los objetivos de su comunicación. Por centrarlo en otra gran ventaja es el matching con la data, ¿no? Tanto a la hora de activar data de first party, o sea, la propia data del anunciante, como a la hora de ese macheo entre los diferentes segmentos de third party data y el inventario, la creación de ese marketplace propio lo que permite es generar unas eficiencias en el match rate entre las distintas fuentes de data y el inventario que se compra. No, gracias, Rafa. Para complementar un poco lo que decías, creo que otro punto importante, obviamente, para volver a hablar de transparencia, el hecho de tener, digo, que el anunciante tenga, se puede decir, el ownership sobre su propio marketplace, le da la posibilidad, obviamente, de tener mayor control sobre su compra de medios. Entonces, esta transparencia sobre la compra de medios, una cierta transparencia, obviamente, sobre los costes, digo, costes de tecnología y costes de compra de medios. Y para seguir en línea con lo que decía Rafa sobre el tema de matching, lo digo porque justo desde el año pasado hablamos mucho de todo el tema de identity, de cookies y demás. El tema de hacer matchear estas audiencias, digo, entre las audiencias que tiene el anunciante por su lado y las audiencias que están desde el lado de los medios, pues para tener esta conexión más directa, obviamente ese tipo de marketplace propio va a ofrecer mucha más agilidad y mucha más eficiencia. Y bueno, ¿qué me podéis decir acerca de cómo pueden los anunciantes aprovechar los datos de primera fuente, de primera parte, en su propio mercado? Bueno, al final es lo que comentábamos y que ha reforzado Remy, ¿no? Al tener una precualificación del inventario, tú eres capaz de impulsar tus audiencias dentro de ese marketplace, consiguiendo que el match rate sea más alto y poder sacar partido a cuáles son las mejores impresiones para los usuarios que ya conoces porque han tenido contacto con la marca previamente, ¿no? Y además te permite el desarrollo de estrategias propias por cada uno de esos segmentos. Yo creo que esos son, desde mi punto de vista, las principales ventajas, ¿no? Sí, no, y además añadir también el tema del control, otra vez, como decía antes, el hecho de tener el ownership, digo, el control sobre su propio marketplace, más todavía cuando el anunciante utiliza sus propias audiencias, asumiendo que tiene que tener un mayor control sobre estas audiencias y que no estén, digamos, difundidas en otros entornos. Esto creo que le puede dar bastante seguridad. Incluso, de hecho, a partir de estas audiencias, a partir de la data del anunciante, podemos pensar en nuevos productos. Fue bastante de moda, por ejemplo, en los últimos años, el concepto de extensión de audiencia, que justo, pues, gracias a estos marketplaces y a un reach casi, digamos, ilimitado que pueda tener para comprar fuera, el anunciante pueda buscar sus audiencias en otros entornos con modelos tipo extensión de audiencia, lookalike y demás. Y para cerrar un poco si puedo decir, el círculo sobre este tema de control, obviamente tenemos que recordar siempre el tema de privacidad. Seguro que para muchos anunciantes, pienso por ejemplo en sector, no sé, de banca, telco y demás, tener este control y estar asegurados, digo, de que esté todo dentro, digamos, de un entorno seguro y que respete las reglas. Creo que ofreciendo esta conexión más directa con un marketplace propio, puede dar directamente esta seguridad.
No, completamente de acuerdo, que no lo hemos mencionado en el primer punto, y es todas esas métricas que tanto se tienen en cuenta ahora, como es el brand safety, el fraud y demás, al elaborar, al tener control, como dice Remy, de ese entorno, minimizas completamente esos riesgos, ¿no? Y yo solo por hacer énfasis un poco más es la posibilidad de desarrollar esas estrategias, tanto en esos lookalikes que comentaba Remy, de esos usuarios desconocidos inicialmente por el cliente, pero que tienen comportamientos o pautas similares, o a las audiencias conocidas, el poder establecer esas estrategias que hagan avanzar a los usuarios a lo largo del funnel, impactándole de diferentes formas en distintos entornos y ayudando a mejorar claramente el retorno de esta comunicación. Y de hecho, tengo una última idea así bastante loca en mente, pero ¿por qué no también aprovechar estos marketplaces y el hecho de que al final hay ciertas tecnologías como las de Alexander que dan un full stack entre la parte compradora, vendedora y la parte transversal de marketplace, de poder dar la posibilidad también al anunciante de aprovechar sus audiencias hasta monetizarlas, hasta hacer cosas, como decía, de extensión de audiencia, por ejemplo, retailers. ¿Por qué no competir en un modelo como puede ser el modelo que ha hecho Amazon con la data de sus clientes? Creo que aquí hay una oportunidad muy grande para retailers, digo, anunciantes o portales de e-commerce grandes españoles que todavía no han investigado, así que creo que habrá más oportunidades todavía. Muy interesante estas nuevas oportunidades que comentáis. Y bueno, ¿cómo cambiarán los mercados la relación entre los compradores y los vendedores? ¿Cómo creéis? Bueno, primero quería decir que esto de alguna forma, este nuevo auge, si puede decir, de marketplaces es algo bastante natural que viene básicamente si puede decir, de los orígenes de la programática, que la programática, que me gusta recordarlo, al final no es nada más que la automatización de la compra-venta de medios. O sea, pensando que gran parte de la inversión de los grandes anunciantes es una compra directa, en algún momento, sí o sí, esta compra directa va a pasar a ser una compra programática directa. Y nada mejor que un marketplace justo para asegurar, como decíamos antes con Rafa, con tema obviamente de control, de ownership, de activación de audiencias, de poder justo migrar, si puedo decir, hacer transicionar toda esta compra directa a una compra programática directa. Entonces, por eso básicamente creo que el marketplace está y con este vínculo más directo entre compradores y vendedores. También recordar un concepto que se había olvidado estos últimos años, que es el concepto en inglés de Supply Path Optimization o SPO, que esto también es algo natural. A ver, a través de este acrónimo, otro más, básicamente lo que quiero decir es que sabemos que el ecosistema digital, de la publicidad digital, está muy fragmentado todavía, diría, aunque hay una cierta consolidación de las tecnologías, consolidación de los medios. Entonces, nosotros debemos, agencias, como desde el lado de Rafa, nosotros como tecnología, los medios también que van a crear cada vez más alianzas, tenemos que hacer que la conexión entre compradores y vendedores sea más directa, más sencilla. Entonces, por eso están estos marketplaces. Sí, o sea, yo simplemente enfatizar sobre lo que acaba de decir Remy es, hombre, la programática, que como bien dices, es simplemente un modelo de compra dentro del entorno digital que ya existía en Search Social, no dejan de ser compras programáticas. Al final lo que requirió es que hubiese plataformas que eficienciaran la compra por un lado, que eso ya lo conocemos, los DSPs, fueran capaces de trabajar el inventario desde el lado de la oferta a través de los SSPs y hubiese el horno donde se cocinaba todo, que eran los ad exchanges, y que ponían de acuerdo una parte con la otra, ¿no? Yo creo que es una cadena que tiene que nacer así, con la evolución tecnológica y con estas soluciones que comentaba Remy. Lo que tiene que ayudar es a simplificar, dar más control, más transparencia a la cadena de valor desde que un anunciante quiere comprar un impacto hasta que ese impacto es servido por el
el anunciante, ¿no? Digo, por el publisher, ¿no? Antes, como decía Remy, en directo básicamente era servidor de publicidad del lado de la agencia y del lado del publisher. Bueno, pues ahora se trata también de buscar esas eficiencias que ayuden a que el recorrido sea menor, más transparente, más claro y más eficiente sobre todo para los anunciantes, que al final son los que esperan un retorno de la inversión que ponen encima de la mesa para comunicarse con los clientes o potenciales. Perfecto. De hecho, muy rápidamente, perdona, No, claro. Ana, de hecho, para añadir una cosa importante también, que no creo que hayamos comentado antes, la eficiencia sobre los costes, porque justo en este tipo de ecosistema muy fragmentado, donde todavía hay intermediarios incluso entre las plataformas de compra y de venta, ofreciendo este tipo de marketplace propio para anunciantes, supuestamente, bueno, digo supuestamente, hay que hacer ejercicios, pero casi siempre es el caso. Tendría que dar una eficiencia sobre el tema de costes, mayor rentabilidad para el anunciante, porque digo de forma obvia hay menos intermediarios porque es una conexión más directa. Perfecto. Pues pasamos a la siguiente pregunta que me gustaría saber. ¿Qué opináis sobre el auge de los mercados curados o curated? Pues sí, si no te importa, Rafa, entro directamente en esa. A ver, detalles, sí. Avanti. Que además no quiero pretender que este concepto lo inventamos desde Xandr, pero a lo mejor casi digo de curated marketplace, a ver qué hay detrás de este otro nuevo concepto. A ver, el concepto de curated o curation o curado, como se podría decir en castellano, básicamente aquí hablamos de la posibilidad básicamente de optimizar el inventario. O sea, a ver, si pensamos que dentro del ecosistema de la publicidad digital tenemos por un lado los compradores y por otro lado los medios, pues asumiendo de que conocemos los medios, sabemos cuál es, por ejemplo, el mejor inventario que performe, que mejor contribuya para ventas, que también podamos conectar a audiencias con estos medios, pues básicamente lo que vamos a hacer es no solo ofrecer inventario, así de forma sencilla, digo inventario de display, de video y demás, sino que vamos a poner una capa por encima de este inventario. ¿Qué tipo de capa? Pues puede haber varios casos de uso. Puede ser de forma muy sencilla audiencias, ¿vale? Entonces, paquetizar audiencias con medios y con esto nos aseguramos de que cada impresión que vamos a mandar ya tiene esta audiencia asociada. Entonces, vamos a optimizar la compra porque directamente vamos a curar este inventario para que solo esté vinculado con un tipo de audiencia. Puede ser también definiendo KPIs por audiencias o por inventario, porque si conocemos históricamente el inventario, por ejemplo, en Xandr tenemos las dos patas de DCP y SCP, entonces tenemos este histórico, esta inteligencia de poder afinar, si puede decir optimizar el inventario, ¿vale? También todo el tema de contextual, si sigo el hilo con el tema de inventario, somos capaces, obviamente, de poder optimizar en función del contexto, ¿vale? Y otra vez intento poner esto en paralelo con todos los temas de identity, cookies y demás para buscar alternativas. Entonces, por eso, básicamente, estamos empujando este tipo de modelo cuando al final vemos que en la realidad la activación de audiencias o la optimización por inventario es un poco complicada por la fragmentación de este ecosistema y porque eso en general, la comunicación entre la plataforma de compra y de venta no es tan sencilla. Bueno, o sea, la verdad es que Remy, lo has explicado perfectamente y te has explayado tampoco mucho más. Esto es como cuando hablamos de quesos, ¿no? El queso bien curado es el que tiene todo, el que ha almacenado ya todo el sabor, el que sabe bien fuerte y potente. Y yo creo que ese curated market que comentabas, pues te permite, pues eso, ir un paso más allá en la línea que se considere para comprar un inventario mucho más accurate, de mucha más calidad, sujeto a audiencias y bueno, yo creo que es hacia donde va un poco la comunicación, ¿no? Luego está claro, ¿no? Luego tenemos que hablar del retorno y de ver qué eficiencias generan este inventario.
y es el que marca, y bueno, y esa eficiencia es la que marcará un poco pues hacia dónde van, sobre todo el tema el tema de costes y qué variables son las que se tienen que tener en cuenta. Otra de las cosas importantes es la posibilidad de modelizar y de trabajar sobre inventario. O sea, es dejarlo es madurar un poco más el inventario más en bruto que estamos acostumbrados a ver para generar eficiencias desde algún punto de vista, ¿no? Yo creo que lo ha explicado fenomenal Remy y poco que añadir en este sentido. No, y justo para apoyar lo que decías, Rafa, que creo que a veces olvidamos que lo que es la compra programática empieza por la venta. Digo, que sin inventario, sin oferta, No hay no se demanda. puede, eso no, y no se puede activar nada. Entonces, a lo mejor también esto es más un guiño hacia los vendedores, los publishers, animarles también por eso a crear estas alianzas, a vender inventario at scale, a activar sus audiencias para que justo la compra sea más eficiente. Bueno, eso me lleva a un punto que es nosotros si haces una pregunta generalizada, casi todo el mundo te va a decir que el inventario en el entorno digital es prácticamente ilimitado. Sí es cierto que la compra programática lo que ha ayudado es a una mejor monetización del volumen. No vamos a entrar a hablar de precios porque yo creo que se escapa un poco de la temática, pero sí a monetizar mucho más volumen. Si encima le pones esta capa cualitativa, yo creo que se le puede sacar mucho más rendimiento, ¿no? Y el rendimiento, insisto, o sea, tiene que generarlo inicialmente al cliente, pero yo creo que si se hace bien va a ser un proyecto de win-win para todas las partes. El dueño del producto, como dice Remy, es el publisher. Sin ese producto es difícil que la demanda pueda hacer algo, pero si encima es bueno, pues oye, y yo creo que esos marketplaces lo que te permiten es crearte tu propio ecosistema que te permita operar y generar esas eficiencias, ¿no? Perfecto. Me ha encantado ese paralelismo, esa comparación con los quesos curados. Nos queda clarísimo a todos. Por poner algo así un poco que lo haga sí, pero es verdad que estas terrenal. cosas nos ayudan a simplificarlo, ¿no? Que hay veces que hablamos de términos muy complicados y entonces yo creo que a muchos de la audiencia de marketing directo le va a venir muy bien esa comparación. Y bueno, para terminar, pues nada, pregunta obligatoria casi al comienzos de año. ¿Cuáles son los principales aprendizajes de la industria que ha sacado de este 2020 tan singular y qué tendencias creéis que marcarán el 2021? Bueno, si quieres, Remy, me lanzo yo a abrir la lata en esta pregunta. A ver, el año 2020 ha sido un año atípico para todo el mundo, ¿no? Un año en el que hemos vivido y seguimos viviendo un fenómeno que estaba completamente fuera de la imaginación de cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, si lo relativizas, puede ser un cómic de superhéroes con, espero, final feliz. Y bueno, veremos cómo evoluciona. Pinta mucho mejor, la verdad, a pesar de los datos que estamos viviendo actualmente, pero la llegada de la vacuna, la responsabilidad ciudadana, pues yo creo que harán que esto mejore, ¿no? Aparte de las medidas que se tomen desde elementos gubernamentales. Pero bueno, no me quiero meter mucho más en ese tema. Lo que nos ha ayudado es un poco a relativizar lo que veníamos haciendo, a parar un poco, a ver cómo debemos evolucionar y a entender un poco mejor cómo se está comportando el consumidor, con cosas tan raras como que el tiempo de consumo de televisión ha subido, ¿no? Obviamente, es lógico, durante un confinamiento, pues es una de las actividades que aumenta. Lo que sí es cierto es que requiere un análisis más profundo de cómo es ese consumo de televisión, porque yo estoy seguro, sin tener datos o con los pocos datos que tengo, que es un consumo completamente distinto al que al que estamos acostumbrados tradicionalmente, que se han enfatizado todo lo que son las digitalizaciones, empezando por el consumidor, porque no le ha quedado otro remedio, y cuando el consumidor se digitaliza y cuando el consumidor cambia, obliga a que toda la cadena de valor o todos los players que hay detrás de ese consumidor, pues aceleren el proceso, y donde seguramente ganen aquellos que ya lo habían iniciado. Bueno, yo creo que casi todos lo habían iniciado, pero aquellos que hayan tomado más velocidad de
crucero. En cuanto a los retos para el 2021, pues seguir trabajando en hacer una industria mucho más transparente, mucho más efectiva. Y de lo que se va a hablar mucho, que ya lo ha mencionado Remy en un par de ocasiones, creo, en las preguntas anteriores, es qué va a pasar con toda la parte de privacy y cómo va a evolucionar el mundo digital después del bloqueo de las cookies a partir del año que viene, y cuáles son las soluciones que se ponen encima de la mesa. Obviamente, esto es algo que no pilla al margen a la creación de los marketplaces, porque si una de las bonanzas que comentábamos al principio es poder hacer ese syncing entre el inventario y las audiencias, poder segmentar y poder ser más eficiente en la comunicación, pues se tome la medida que se tome, se aprueben las distintas soluciones sustitutivas a trabajar con cookies de terceros, pues es algo que tiene incidencia clara en la creación de estos marketplaces, con lo cual, pues bueno, yo creo que hay que seguir profundizando, creo que también hay que poner una capa más de ciencia a todo lo que hacemos, es decir, toda la parte de modelizaciones sobre la compra de inventario, y un espacio como un marketplace, que obviamente un marketplace no lo hemos comentado antes, pero no tenemos que ver como un espacio súper reducido, sino que tenemos que tener inventario de sobra para poder encontrar aquellas impresiones que más me interesen y poder desarrollar esas capas de inteligencia, esos modelos que ayuden a generar esas eficiencias y sobre todo esos insights que nos ayuden a aprender mucho más sobre el comportamiento de los usuarios, ¿no? Sí, no, y si puedo añadir algo más, aunque ha sido bastante completo. Primero, pues creo que tenemos que aprovechar justo la digitalización acelerada, si puedo decir que vino el año pasado de forma forzada, y que también tiene que acelerar otros procesos como la adopción de la programática. Entonces, porque otra vez lo de automatizar los procesos nos tiene que ayudar, nos tiene que dar mayor agilidad, y hemos tenido que ser más ágiles, más que nunca, para cambiar las cosas de un día para otro. Esto también va a acelerar, creo, la consolidación del mercado, porque como decía Rafa, pues al final si puedo decir, los buenos players se quedan, los otros se van a ir. No quiero emplear una palabra bastante fea, pero va a haber una cierta limpieza en el mercado también, porque todavía creo que nos queda algo dentro de la crisis económica que puede llegar todavía. Entonces, para poder, digamos, enfrentarnos a eso, básicamente creo que eso tenemos que pensar en eficacia, en rentabilidad, digo, tanto desde las agencias que tienen que también reinventarse de alguna forma, las plataformas tecnológicas. Tenemos que ser más creativos también de algún modo, porque la consolidación también puede ser de alguna forma un desafío. O sea, tenemos que buscar productos alternativos, pero siempre a gran escala. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en los medios independientes españoles que sigan en este camino justo de alianzas, de activar sus audiencias, de crear nuevos productos. Pienso también en los broadcasters españoles, seguir confiando en plataformas abiertas para empezar digamos, a vender de forma escalable su inventario de televisión conectada, como decía Rafa, porque también los hábitos de los consumidores van evolucionando en este sentido. Entonces, eso creo que al final, digo, por lo menos para nuestro sector, digamos, publicitario y más en general del marketing digital, hay muchas oportunidades, también algunos desafíos, cerrando otra vez con el tema de la privacidad, pero bueno, al final también este auge, si puede decir, de marketplaces nos va a ayudar en este sentido. No, completamente. Y énfasis en lo que comentaba de la creatividad, ¿no? Yo creo que sí es cierto que tenemos que pegar un acelerón, perdón, todos en la digitalización. Cada uno en su casa sabe un poco lo que tiene, en qué momento vive y cuáles son las perspectivas de futuro. Pero apelo a lo que decías de la creatividad, ¿no? Y cómo trabajar pues todos esos touch points del usuario para conseguir que las marcas sigan siendo relevantes y sigan ofreciendo un valor añadido a los consumidores.
Pues muchísimas gracias, chicos. Yo creo que tenemos para tomar notas, para coger apuntes, para enfrentarnos a este 2021 y nada, agradeceros vuestro tiempo, estar con nosotros, Remy, Rafa, y nos vemos en la próxima. Pues nada, Ana, muchísimas gracias a ti, a Remy también por fomentar este espacio. Yo creo que ha sido muy interesante y nada, de nuevo gracias a todos. Bueno, encantado, gracias a Marketing Directo y encantado de repetir, pero la próxima vez de forma física, ojalá, ¿vale? Ojalá. Con una audiencia y algo de networking, ¿vale? Ojalá, vamos, estamos deseándolo. Y físicamente. Eso es. Cuidaros mucho y a por el 2021. Exacto. Pues muchísimas gracias.